Bueno, en este podcast les vamos a presentar 5 experimentos que se hicieron en el laboratorio de física. Y bueno, nuestro grupo está conformado por Juan Felipe Guzmán, José Daniel Hernández, Martín Larrota, Nicolás Peña, Luis Alejandro Pérez y Juan Francisco González, de 11B. El montaje consistía en un riel sobre el cual se montaron tres tipos de lentes distintos: uno doble convexo con un foco de 10 centímetros, uno doble cóncavo con un foco de 15 centímetros y otro doble convexo con un foco de 20 centímetros. En un extremo del riel se puso un láser con distintos filtros que cambiaba la imagen proyectada. Al otro extremo había una capa sobre la cual se proyectaba la imagen que atravesaba cada uno de los lentes y que cambiaba de acuerdo a la variabilidad de estos. Por ejemplo, cuando el lente doble cóncavo estaba pegado al doble convexo, mientras el otro estaba a 30 centímetros de distancia, la imagen tendía a crecer. Pero por otro lado, si el lente doble cóncavo estaba solo, la imagen no se proyectaba, pues los rayos de luz divergen. Con esto llegamos rápidamente a la conclusión que la distancia de cada lente influía directamente en la magnitud de la imagen. Asimismo, nos dimos cuenta de que cada vez que se proyectaba la imagen quedaba invertida, sin importar la distancia ni el orden de los lentes. Esto se debe a que para obtener una imagen derecha se hubiera necesitado proyectar una imagen virtual. De los lentes biconvexos llegamos a tres conclusiones. Primero, si el objeto está fuera del punto focal, la imagen es real. Segunda, si el objeto está más cerca del punto focal, la imagen es real y más lejana. Tercero, si el objeto está aún más cerca del punto focal, la imagen es real e incluso más lejana. Por otro lado, nos dimos cuenta de que si el objeto estaba en el punto focal, la imagen no se proyectaba, posiblemente porque estaría en el infinito o sería virtual. Esta práctica se basó en dos materiales. El primero, una unión entre dos vidrios reflejantes, y el segundo, una vela encendida. El objetivo primordial de este experimento era mirar cómo se comportaba los reflejos de la imagen, o sea la vela, al disminuir el ángulo entre los dos vidrios, formando varias imágenes. La principal variable de este experimento es la medición de los ángulos, ya que al mirar en qué posición están los vidrios, en qué ángulo están, se va a determinar el número de reflejos que aparecen en la imagen. Para poder entender este experimento se realizó la siguiente ecuación. Al realizar el experimento aparecen varios resultados. El primero, que a medida que se cierra el ángulo entre los dos espejos, aparecen más reflejos de la imagen. En este experimento se puede entender cómo hay un reflejo en la luz, en los diferentes materiales, pero especialmente en los vidrios. Se puede ver que al disminuir el ángulo se encuentran más repeticiones de la imagen. En este experimento se evidenció la naturaleza de formación de imágenes en espejos cóncavos y convexos. Los materiales utilizados fueron dos espejos convexos de distintas proporciones, uno considerablemente más grande que el otro y un espejo cóncavo de las mismas proporciones que el pequeño de los convexos. No se requirieron más materiales para la ejecución del experimento. Para esto, se acercó y alejó el espejo de la cara del experimentador. En el caso de los espejos cóncavos, han de entenderse como base teórica los 4 casos de formación de imágenes dependiendo de la posición del objeto, la cual es en este caso, qué tan lejos se encuentra el espejo de los ojos del experimentador. En el primer caso, la imagen se presentará en menor tamaño, real e invertida. Esto se da cuando el objeto está situado entre el centro de curvatura y el infinito. Sin embargo, ha de mencionarse que en ambos tipos de espejos, los rayos que pasan por el foco se reflejan paralelos y aquellos que vienen paralelos se reflejarán pasando por el foco. En el segundo caso, la imagen que se reflejará será del mismo tamaño, invertida y real. Esto se da cuando el objeto se encuentra en el centro de curvatura. Ahora bien, el tercer caso se da cuando el objeto está situado en el centro de curvatura y el foco, generando una imagen de mayor tamaño, real e invertida. Finalmente, el cuarto caso se da cuando el objeto está situado entre el foco y el espejo. En esta situación, la imagen será mayor, derecha y virtual. Ahora bien,
En los resultados encontrados, tras elaborar el experimento, se halló el foco del espejo convexo pequeño, el cual fue igual a 3 centímetros, una distancia muchísimo menor en comparación con el foco del espejo convexo grande, el cual se encontraba a 31 centímetros de distancia. Finalmente, para el espejo cóncavo no se pudo calcular el foco, pues la imagen es virtual, es decir, se encuentra detrás del espejo, cumpliendo así con todas las reglas mencionadas previamente, presentando una distorsión visual mientras se encuentra el punto exacto donde la imagen se invierte, se mantiene exacta, disminuye o aumenta. Bueno, para este experimento del laboratorio, el principal objetivo que se tenía era determinar la distancia al foco en diferentes situaciones dependiendo de si eran lentes o espejos y también si eran cóncavos o convexos. En ese sentido, los materiales que se utilizaron para poder realizar este experimento en específico se dividían en varios. Primero estaban los lentes, que eran tanto convexos como cóncavos, y en espejos, que de igual manera también eran convexos y cóncavos. Asimismo, otra cosa que se utilizó fue un dispositivo que proyectaba los rayos. El dispositivo emitía una luz que podía dividirse en diferentes rayos que se podían ver a través del tablero porque estaban pegados al tablero, y así se podría ver la relación y determinar el foco. El proceso que se siguió fue básicamente poner el dispositivo, proyectar los rayos de luz y cambiar el espejo o los lentes, y partiendo de ahí se determinó experimentalmente la distancia del foco con relación al espejo o a los lentes. Bueno, a partir de esto, los datos que se obtuvieron fueron que, digamos en el caso de los espejos, tanto el cóncavo como el convexo tuvieron una distancia de foco de 15 centímetros. En ambos casos se proyectaron rayos paralelos que llegaban directamente al espejo de una forma recta, y en ese sentido, en el caso del espejo cóncavo, los rayos convergían y en el del convexo divergían. Bueno, y finalmente con respecto a los lentes, por un lado, el lente cóncavo tuvo una medición del foco de 54 centímetros, mientras que el lente convexo, la distancia al foco era de 59 centímetros. Teniendo en cuenta esto, en el caso de los espejos se puede determinar que realmente la distancia al foco, independientemente de si el espejo es cóncavo o convexo, va a ser muy similar, o en este caso fue la misma. Asimismo, en el caso de los lentes, a pesar de que no fueron iguales, uno fue mayor que otro, realmente son valores muy similares. El foco no varía tanto dependiendo del lente o del tipo de espejo. Sin embargo, la posición del punto focal sí se mide diferente dependiendo si es lente, espejo, cóncavo o convexo. Básicamente lo que vimos en el laboratorio y que pues realmente comprueba los fundamentos teóricos es que básicamente cuando se toma un lente cóncavo, efectivamente cuando los rayos van paralelamente terminan divergiendo, y por lo tanto a partir de cómo divergen se puede trazar el resto del rayo que diverge para determinar el foco, es decir, proyectado hacia el frente. Mientras tanto, en el lente convexo, como los rayos que vienen paralelamente convergen, pues básicamente se puede ver exactamente el punto en donde está el foco. Todas las líneas que convergen llegan a un punto, determinan literalmente el punto, y ahí se puede determinar el foco en un lente convexo. Solo que en este caso el foco se determina por detrás del lente, o sea, atravesando el lente los rayos convergen y se puede determinar el foco. Sin embargo, cuando es un espejo es invertida la relación, es decir, en el espejo cóncavo los rayos que rebotan divergen y muestran exactamente el punto en donde está el foco, y en el caso del espejo convexo se reflejan los rayos, o sea, llegan paralelamente, divergen, y partiendo de ahí se tiene que trazar el resto del rayo para determinar el punto focal que está atrás del espejo. Finalmente llegamos al último montaje, que estaba compuesto básicamente por dos prismas geométricos translúcidos y un láser. La idea del montaje era, a partir de la refracción del rayo de luz en los prismas, definir el valor de la velocidad de la luz en ese material, sabiendo que si encontramos n su relación
podremos encontrar su valor de la velocidad de la luz. De acuerdo a los cálculos que se hicieron y teniendo en cuenta el ángulo crítico que se formó en el prisma triangular a los 45 grados, encontramos que el valor de n sería 1,41, lo cual es realmente apropiado, pues se sabe que este valor debe ser mayor a 1 siempre. Si se tiene en cuenta que el valor de la luz es de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, se va a encontrar que el valor de la velocidad de la luz en este material será de aproximadamente 212.766 kilómetros por segundo. El experimento, además de servir para encontrar valores de la velocidad de la luz, también permite ver todos los fundamentos teóricos que se vieron sobre ángulos críticos, refracción y diferentes fenómenos ópticos que se ven al pasar la luz por diferentes materiales.